y aquí a la orden para lo que necesiten. Muy amable, muchas gracias, coronel. Bueno, queremos informar a la población cómo marcha el tema directamente con relación a lo que está ocurriendo, particularmente con la justicia por mano propia, el tema de la inseguridad. ¿Cómo está trabajando la policía? Bueno, nosotros por misión constitucional tenemos pues la misión de conservar el orden público, la defensa de la sociedad y el cumplimiento de las leyes. Dentro de este último aspecto, trabajamos en torno al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal. El Código Penal, ¿por qué? Porque nos da los parámetros de qué son delitos y sobre los cuales tenemos que actuar. Tenemos la cantidad necesaria, no la suficiente para luchar contra el crimen. Específicamente con el tema que usted hacía referencia de la justicia por mano propia, es completamente ilegal, porque nadie puede arrogarse atribuciones que no le corresponden en el sentido de tomar justicia por mano propia. Al hacer eso, estas personas automáticamente están cometiendo un delito y estos pueden ser sujetos pues a las sanciones penales. Perfecto, este caso que prácticamente se ha dado a conocer sobre el asesinato a un pastor en el trópico de Cochabamba, donde luego a un presunto autor lo detienen, la turba es enardecida, prácticamente lo golpea y luego lo queman, fallece. ¿Será realmente el autor? ¿Era un presunto? No se conoce. ¿Cuáles son los avances en la investigación policial, coronel? Bueno, toda investigación policial tiene que basarse enteramente en lo que son pruebas materiales, testificales y documentales. En este caso tenemos pruebas de tipo presencial, toda vez de que el autor fue reconocido físicamente como accionante del arma de fuego artesanal utilizado. Bajo ese concepto, fue perseguido por la policía boliviana, ubicado el domicilio, aprehendido, puesto a buen recaudo en las celdas policiales que se tienen en Ibirgarzama. Lamentablemente, por idiosincrasia del pueblo, por el rumor, estos ubicaron donde estaba aprendido. Y bueno, pues una turba enardecida de más de 250 personas, quizás más, irrumpieron celdas policiales, arrinconaron a la policía, que era una cantidad mínima, y sacaron de celdas, les rociaron con gasolina y le prendieron fuego. Lo- la policía nuevamente intervino ante esta situación, logró rescatar el cuerpo cuando este ya estaba sin fuego encima, aún estaba con vida, fue trasladado hasta la ciudad de Cochabamba para que les realicen los auxilios correspondientes, pero lamentablemente a las 3:30 de la mañana en el trayecto este ciudadano llega a fallecer por la gravedad de las heridas que este tenía. Bien, coronel, algo realmente lamentable. Usted lo decía, la población no puede tomar la justicia por mano propia, pero hay un conflicto y escuchábamos, por ejemplo, a varios jefes oficiales que trabajan, a los policías que trabajan directamente para detener al antisocial en algunos casos, para investigar. Sin embargo, cuando llegan allá a los estratos judiciales, hay algo que sucede y lo liberan a esta persona. Acusan a la policía de que no ha cumplido bien los procedimientos, etcétera. Había molestia en algunos policías frente a este trabajo que realizan y que luego son liberados los antisociales o los supuestos responsables. ¿Cómo pueden solucionar este tema, coronel? ¿Han hecho ustedes algún análisis? Porque parecería que hubiese un divorcio entre la policía y los jueces y fiscales. Definitivamente la policía y la fiscalía son órganos de investigación y el juzgado o los jueces son los controladores de garantías, ¿no? Es decir, todos en teoría somos los que trabajamos de manera conjunta contra la delincuencia, contra las personas que están siendo investigadas por diferentes delitos. Que existe, digamos, que exista una disociación entre nosotros es difícil, pero también tenemos que entender, por lo menos los que conocemos algo de derecho, tenemos conocimientos básicos de lo que es procedimiento. Existen ciertos tipos penales que no ameritan detención preventiva, no ameritan que estas personas vayan a una cárcel pública por lo leve, digamos, de la pena privativa de libertad que tienen, los casos de hurtos, etcétera. Por otro lado, los abogados de la defensa también optan por utilizar algunas chicanerías o tecnicismos jurídicos que impiden
que el juez pueda darles detención preventiva. Entonces son temas más jurídicos que técnicos que la gente y la mayoría de la gente no entiende, pero que están respaldados legalmente. Cuando un juez no conoce de un riesgo procesal en el tema de peligro de fuga o de obstaculización, entonces la persona debería defenderse en libertad. Y el común de la gente piensa de que ya el hecho de que se le está dando una medida sustitutiva a esa detención es que se le está dando libertad. No, no es así. El proceso de investigación continúa hasta que se tenga algún elemento más sólido para determinar que exista una acusación y que sea una sentencia posterior. Es decir, es un tema más técnico jurídico que un tema operativo. Perfecto, coronel. Dentro de estas investigaciones y el trabajo que realiza la policía y en este caso la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, hay algunos avances en la investigación del último hecho que se ha dado en Sacaba, donde un grupo de pandilleros han atacado a un joven y prácticamente se encuentra muy delicado. ¿Hay avances en estas investigaciones, coronel? Claro que sí, ahí demostramos la efectividad de la policía boliviana a través de sus investigadores, toda vez de que si bien hubo una víctima de lesiones graves que le ocasionaron TEC, que le ocasionaron que inclusive el médico le realiza una traqueotomía y le realiza una apertura, por mejor dicho, en el cerebro para descomprimir la sangre que tenía. Es decir, esta persona tenía un alto riesgo, digamos, de gravedad en su vida. Eh, consumió bebidas alcohólicas en una discoteca, salió en total estado de ebriedad, un grupo de muchachos aparece, lo golpean sin ningún tipo de situación aparente, le generan daños, huyen del lugar. La policía interviene horas después, empieza a colectar evidencias materiales, evidencias testificales, asumen de que se trataban de una pandilla denominada los villanos locos, de por allá, alrededor de unas 7 personas aproximadamente, de los cuales 2 son identificados. Posteriormente, estos son aprendidos por la policía después de haber realizado las pesquisas correspondientes, realizadas las técnicas de interrogatorio y entrevistas, asumen ellos su rol protagónico, aceptan que ellos fueron los que le golpearon y entre ellos mismos ya se empiezan a denunciar. Entonces, uno tras otro fueron aprendidos, todos ellos en su mayoría, excepto uno, tienen 17 años y estas personas de 17 años, si bien son imputables, no tienen un procedimiento idéntico a una persona mayor de edad. Perfecto. Ahora, ¿qué se puede hacer con estas pandillas, coronel, que están creciendo en el Valle Alto, Valle Bajo, Valle Central, en la misma ciudad? Todos nosotros como padres de familia tenemos un rol primordial, más allá de las autoridades policiales o autoridades que están circunstancialmente como protectores. Los padres de familia son los que tienen que ejercer control de dónde, cómo, cuándo, su hijo, a qué se está dedicando. Entonces, es una función muy importante la de nosotros para saber dónde está acudiendo nuestros hijos, por una parte. Y por otra, están pululando, pues, lamentablemente, los boliches, están pululando, pues, los centros de diversión, donde de manera indiscriminada están distribuyendo alcohol, inclusive de mala calidad. Alcoholes que atentan contra la salud. Es ahí donde también podría intervenir la policía porque el delito de atentado contra la salud también implica un procedimiento penal, pero también un rol importante es la alcaldía y la intendencia, que son básicamente los que tienen que controlar ese tipo de aperturas de boliches. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, a partir de ahora, de que me hice cargo, es un proyecto que tengo para que de manera coordinada vayamos, y ya no clausuremos, ya no clausuren simplemente, sino que se presente esos lugares, porque son donde expenden alcohol de mala calidad. Perfecto, coronel, un trabajo realmente en coordinación que tendrían que ser instituciones, autoridades, pero principalmente padres de familia, ¿no? Bueno, coronel, si volvemos a lo que hablábamos del trópico de Cochabamba, en Chinaota, de esta turba que habría agredido, lo han sacado al supuesto, en este caso al autor del crimen, del pastor, se tiene aprendido, se ha identificado a algunas personas.
Bueno, emergente de un hecho inicial se suscita otro, que en este caso estaríamos hablando de un linchamiento comúnmente conocido, pero estaríamos hablando de un asesinato. Asesinato porque hubo dolo, hubo premeditación, hubo alevosía, ensañamiento con la persona aprendida. Entonces estamos hablando de un hecho altamente violento. En consecuencia, la calificación penal tendría que ser por asesinato. Y lógicamente eso no podría quedar en la impunidad, pero lamentablemente también para poder imputar a alguna persona y atribuir el delito, tenemos que demostrar de manera objetiva para que estas personas no vengan a declarar y se vayan. Y el conseguir esas evidencias materiales, documentales o testificales es lo que nos va a impedir que se haga justicia, entre comillas. ¿Por qué? Porque en un pueblo donde todos se conocen, donde son todos compañeros, vecinos, son colegas, son hasta familiares, difícilmente van a declarar unos en contra de otros, más aún cuando optan por un pacto de silencio. Entonces, difícilmente se va a poder colectar algún tipo de declaración testifical. Ahora, si tuviéramos que colectar cámaras de vigilancia, difícilmente algún ciudadano dueño de una casa va a querer dar algún documento que pueda incriminar a otra persona, esto simplemente por las represalias. Hay casos complejos, difíciles de resolver. Por eso es que en este tipo de casos se necesita un poco más de tiempo y se necesita mucho más evidencias materiales para poder atribuir ese delito a los autores de este asesinato. En este caso y en otros se ha visto también el pacto de silencio comunal que se da, ¿no? No se puede hacer nada contra este pacto que tienen los comunarios, los ciudadanos, coronel. Claro, porque sería inconstitucional y atentar contra los derechos de las personas sacarles información a la fuerza, ¿no? Cuando una persona eh, no da su versión, difícilmente vamos a poder presionar, intimidar y sacar la información de manera ni técnica ni mucho menos violenta. No podemos nosotros obtener información a través de torturas y demás. Coronel Peralta, para finalizar la entrevista, ¿qué recomendación podría dar a la población? Bueno, la recomendación en términos generales, primeramente, es controlar a los hijos para que estos no se inclinen hacia la delincuencia, no sean víctimas de delincuentes. Porque cuando nuestros hijos salen a beber, o se vuelven autores de un delito o se vuelven víctimas de un delito. Y lamentablemente no solamente el joven va a sufrir las consecuencias penales, sino también la misma familia, porque va a implicar de que no solamente se preocupe, sino eroguen gastos en abogados, quizás la privación de libertad de su hijo, quizás la privación de libertad de algunos familiares por encubrir, etcétera, ¿no? Con relación al tomar la justicia por mano propia, se les sugiere y se les recomienda a las personas que no actúen de manera hormonal, porque lamentablemente esas acciones también tienen repercusiones y podrían ellos ser privados de su libertad por querer arrogarse algo que no les corresponde. Perfecto. Coronel, le agradecemos mucho por esta información y el contacto con la audiencia de Radio Fides. Que tenga una excelente jornada. Les quedo muy agradecidos por el tiempo y aquí a la orden siempre. Bueno, las palabras del director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, el coronel Eric Peralta. Son las 10 de la mañana con 31 minutos, amigos. Enseguida tenemos